Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Daniel Mena, contador público. En esta oportunidad voy a explicar intereses presuntivos, cómo se calculan, cómo se llevan a la declaración de renta de persona natural. En esta lámina vamos a observar unos anexos. En este caso nos desplazamos a intereses presuntivos. Cuando hablamos de intereses presuntivos, debemos entender que el marco tributario colombiano establece una presunción de intereses cuando existen préstamos de parte de los socios o accionistas hacia la sociedad, o viceversa, de la sociedad a los accionistas. En este caso particular, como estamos hablando de declaración de renta de persona natural, debemos entenderlo como un préstamo que está haciendo el socio o accionista a la sociedad, y que el decreto, en esta ocasión el decreto 1006 del 5 de agosto del 2024, estableció cuál es esa tasa de rendimiento mínimo anual que debe existir. Entonces, cuando una persona natural, socio accionista, le preste dinero a la sociedad, se entiende en primer término debe existir o se debe pactar una tasa de interés. Una tasa de interés real. Cuando hablamos de presunción es que se debe generar, se debe entender que se debe generar una tasa de rendimiento mínimo anual de socio o accionista hacia la sociedad. Entonces se pueden presentar tres escenarios. Uno, que donde no se pacte tasa de interés. Dos, donde la tasa de interés que se pacte esté por debajo de la tasa presuntiva. Y tres, que la tasa efectiva real esté por encima de la tasa presuntiva. Este decreto 1006 nos estableció para el año grabable 2024 una tasa presuntiva del 12,69. Y con base en esto vamos a tener en cuenta, aquí tenemos diseñado como préstamos para dos sociedades en el evento en que uno socio accionista, una persona natural, sea socio en dos sociedades y tenga préstamos en las dos sociedades. Entonces, asumamos en el primer ejercicio la sociedad X, que llamamos Servicios Profesionales SAS con un NIT X, y en el primer escenario no vamos a pactar tasa de interés. Tenemos tres elementos que debemos registrar acá, tres conceptos: el capital adeudado, los meses de deuda restantes y la fecha del préstamo. Cuando hablamos del capital adeudado, como estamos hablando de un solo año, puede ser que el préstamo venga de años anteriores. Lo que necesitamos saber es cuál es ese capital adeudado a 1 de enero del año 2024. Si el préstamo se generó dentro del año 2024, pues va a ser el monto del préstamo. En cuanto a los meses de deuda restantes, sucede igual cuando tenemos préstamos de años anteriores, que fueron originados en años anteriores. A partir del 1 de enero, cuántos son esos meses de deuda restantes y cuándo es la fecha del préstamo. En este caso, debería ser el 1 de enero del año 2024. Aún así, la herramienta está parametrizada para que si le colocamos una fecha diferente, pues me trae solamente los intereses reales e intereses presuntos por el año 2024. También importante explicar que venimos con dos tablas de amortización: una tabla de amortización real y una tabla de amortización presuntiva. Vamos a hacer entonces un ejercicio con este primer escenario. Asumamos que a 1 de enero hay una deuda de 100 millones de pesos. Quizás los meses de deuda restantes sean 12 porque se termine en diciembre, o quizás sean 24 porque se terminen en el siguiente año. Entonces, dependiendo de eso, vamos a colocar la cantidad de meses. Lo que nos interesa por ahora es que nos calcule cuáles son esos intereses presuntos. ¿Por qué es tan importante la cantidad de meses? Porque si yo le coloco 12 meses y realmente el desembolso que debe hacer la sociedad no está a un plazo de 12 meses, sino de más, pues el cálculo me va a generar unas diferencias acá. Vamos a asumir entonces 1 de enero del año 2024
Y aquí ya me trae la tasa de amortización real, observamos que está en ceros porque no se pactó una tasa de interés real, pero sí tenemos unos intereses presuntos que corresponden a la tasa presuntiva del 12,69%. Y observamos que durante todo el año el capital sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque no hemos pactado, o por lo menos no observamos que se hayan hecho pagos o abonos a capital. Si no se han hecho pagos o abonos a capital, que es lo que normalmente en algunas empresas uno observa, que se realiza el préstamo, pero pasa el tiempo y la sociedad no le realiza el pago o ningún abono al accionista. Ese es un primer caso. Un segundo caso es que si efectivamente la sociedad le está haciendo el pago de manera mensualizada, aquí hay una imagen que dice pagos mensualizados, lo vamos a relacionar y lo vamos a seleccionar pagos mensualizados. Y observamos que como dijimos que 11 meses, 12 meses, en esta parte, pues me está amortizando el préstamo hasta el mes de diciembre. Pero, y observamos que a diciembre ya queda un saldo de cero. Es decir, que la sociedad supuestamente asumimos de que no le queda adeudando nada al accionista y que se calcularon unos intereses presuntos. Y unos intereses reales de cero porque no se pactó tasa. Ahora, si yo a 1 de enero determino que los meses de deuda restantes son de, digamos que 5 años más, entonces serían 60 meses, pues me está calculando los intereses presuntos y a final de año me está quedando un saldo, a la sociedad le está quedando un saldo pendiente por pagar. En ese orden de ideas observamos en esta tablita que me está diciendo cuáles son los intereses reales, cuáles son los intereses presuntos y cuáles son los intereses que terminan trasladándose a la declaración de renta como un ingreso presunto. Observamos entonces que vienen siendo esos 11.804.000. Segundo escenario, hablemos de una tasa que esté por debajo de la tasa presuntiva. Digamos que se calculó una tasa real del 6% efectivo anual. Ya observamos unos intereses reales, ya observamos entonces unos intereses presuntos. Digamos que son los mismos intereses presuntos, pero como hay una tasa de interés real, ya no voy a llevar 11 millones como ingreso a las rentas de capital, sino la diferencia, porque estos intereses efectivamente se causaron y realmente se deberían llevar a la declaración de renta como un ingreso por intereses o por rendimientos. Y la otra vamos a llevarlo como un interés o como un ingreso presunto. ¿Qué sucede cuando la tasa está por encima de la tasa presuntiva? Observamos que efectivamente la tabla de amortización me sigue calculando los intereses presuntos, pero no llevo nada por concepto de intereses presuntivos a la declaración de renta por cuanto se pactó una tasa de interés superior a la tasa presuntiva que establece el decreto. Y así es como observamos entonces. Quitemos esto de allí para que mostremos en el formulario. Tenemos un formulario en blanco y solamente lo tenemos con este ejercicio. Observamos que en el formulario 210, en la sección de rentas de capital, en la casilla 58, unos ingresos por 11.804.000 por concepto de intereses presuntivos. Y si nos vamos a las rentas de capital, observamos en la casilla en donde se está alimentando la información sobre esos intereses presuntivos. ¿Ok? Entonces, esta es la forma como me calcula los intereses presuntivos que me va a llevar la herramienta al formulario 210, al borrador del formulario 210. Muy buen día.